yo soy Antonio Romero, preparador de oposiciones de tecnología, y en el día de hoy os traigo un problema de Aragón, el cual nos propone un circuito de corriente alterna monofásico que se trata de un circuito RLC paralelo. Nos dan el dato de la resistencia, el coeficiente de autoinductancia de la bobina y la capacidad del condensador. Entonces, en un primer apartado A se nos pregunta por la frecuencia de resonancia. Aquí, sabiendo su fórmula, sale de una forma bastante sencilla porque la frecuencia de resonancia va a ser igual a 1 partido de 2pi por la raíz de el coeficiente de autoinductancia por la capacidad del condensador. De este modo, si sustituyo, tengo 1 partido de 2pi por la raíz de 300 para pasar a henries por 10 a la menos 3 y lo multiplico por la capacidad, que es de 150 por 10 a la menos 6. De este modo obtenemos una frecuencia de resonancia que sale de 23,72 hercios. De este modo el apartado A ya lo tendríamos listo. A continuación se nos habla de la alimentación del circuito en cuestión, que es de 230 voltios, y también la frecuencia, que es de 47,77 hercios. Entonces, a continuación, en el apartado B se nos pregunta por la intensidad que circula por cada una de las impedancias y la suministrada por el generador, además del factor de potencia. Perfecto. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad angular, que es igual a 2pi por la frecuencia, es decir, 2pi por 47,77, lo que hace una velocidad angular de 300,15 radianes partido de segundo. Entonces, vamos a calcular en primer lugar la impedancia de la bobina, que va a ser igual a esta omega por el coeficiente de autoinducción, es decir, 300,15 por la L, que es de 300, para pasar a unidades del sistema internacional multiplico por 10 a la menos 3, de nuevo que de igual modo que hice en el apartado A. Entonces, la impedancia de la bobina sale que es de 90,045 ohmios. En cuanto a la impedancia del condensador, tengo que hacer 1 partido de omega por C. Entonces, tengo omega, que siguen siendo 300,15 radianes segundo, y la capacidad del condensador, que es de 150, para pasar a faradios multiplico por 10 a la menos 6. De este modo, la impedancia del condensador resultante es de 22,21 ohmios. Perfecto. Ahora, ya para estar respondiendo este apartado B, lo que tenemos que hacer es que esta tensión que proporciona el generador, vamos a poner que tiene un ángulo cero, porque esta va a ser nuestra referencia. Es decir, vamos a adoptar como referencia que tenemos 230 ángulo 0 voltios. Así pues, vamos a empezar calculando las intensidades. En primer lugar, la intensidad de la resistencia, que va a ser igual por la ley de Ohm, la tensión de la fuente partido de la resistencia que tiene, la propia resistencia, valga la redundancia. Entonces tengo 230 ángulo 0 partido de la resistencia, que es de 23, que como es puramente resistiva, ángulo 0. De este modo sale una intensidad que circula por la resistencia de 10 ángulo 0 amperios. Tenemos a continuación la intensidad de la bobina, que como los elementos están en paralelo, la tensión sigue siendo 230 ángulo 0, y la bobina tiene una impedancia de 90,045 ángulo 90 grados. De este modo sale una intensidad que circula por la bobina de 255 con un ángulo de menos 90, con unidades de amperios nuevamente. Seguimos con la intensidad que circula por el condensador. Muy bien, tengo la tensión, que nuevamente, como están en paralelo, siguen siendo 230 ángulo 0, y la impedancia del condensador son 22,21 con un ángulo de menos 90.
Así pues, resulta una intensidad que circula por el condensador de 10,36 ángulo 90 unidades amperios. De este modo podré obtener la intensidad total sumando estas tres intensidades que tengo por aquí, es decir, la intensidad de la resistencia más la intensidad que circula por la bobina más la intensidad del condensador más la intensidad del condensador. Así pues, la intensidad total que suministra la fuente de tensión sale de 12,69 con un ángulo de 37,99 amperios. De este modo, el apartado B lo tendríamos resuelto. Nos faltaría por último hallar el factor de potencia. El factor de potencia es igual al coseno de phi, siendo phi la diferencia entre el ángulo de la tensión que proporciona la fuente menos la intensidad que circula por él. Es decir, el ángulo de la tensión de la fuente es de 0 menos la intensidad que circula por la fuente es la que acabo de calcular de 37,99. De este modo tenemos que phi va a ser igual a menos 37,99 grados. Así pues, el factor de potencia será igual al coseno de menos 37,99. Por lo tanto, concluimos que tenemos un factor de potencia de 0,788 y lo que sucede es que este menos de que tengo aquí me va a indicar que va a tener un carácter capacitivo. Es decir, dicho de algún modo, el condensador tiene un mayor protagonismo, digamos, en el circuito del que lo tiene la bobina. Perfecto. A continuación, en el apartado C, nos preguntan por la impedancia del circuito. Conociendo cuál es la tensión de la fuente y cuál es también la intensidad total, lo podemos obtener de una forma sencilla a través de la ley de Ohm. La impedancia va a ser igual a la tensión de la fuente, que es de 230 ángulo 0, y la intensidad total hemos obtenido que es de 12,69 con un ángulo de 37,99. Así pues, la impedancia que resulta es de 18,12 con un ángulo de menos 37,99 ohmios. Perfecto. Y por último, en el apartado D, nos pregunta por el triángulo de potencias, indicando valor y unidad para cada una de ellas. Perfecto. Entonces, en primer lugar, para las potencias voy a obtener la potencia activa, la cual la voy a obtener multiplicando el voltaje de la fuente por la intensidad que circula por la resistencia. Es decir, 230 por la intensidad de resistencia, que es de 10. Por lo tanto, tengo una potencia activa de 2300 vatios. Tengo a continuación una potencia reactiva consumida por la bobina, que es de voltaje por intensidad que circula por la bobina, es decir, 230 por 2,55. De este modo tengo una potencia reactiva consumida por bobina de 586,5 voltioamperios reactivos. En cuanto a la potencia reactiva consumida por el condensador, tendré que este es el voltaje por la intensidad que circula por el condensador, es decir, 230 por 10,36, saliendo así una potencia reactiva en condensador de 2386,8 voltioamperios reactivos. Entonces, la potencia reactiva consumida por mi circuito, Q, va a ser igual a la Q sub L menos la Q sub C.
lo cual, operando de este modo, obtengo que tengo una potencia reactiva de menos 1796,3 voltiamperios reactivos. Esto sale negativo porque, como habíamos dicho anteriormente cuando obtuvimos el factor de potencia, nuestro circuito tiene carácter capacitivo. Vemos aquí también que la Q sub C es mayor de lo que es la Q sub L. Entonces, ya por último, terminamos obteniendo la potencia aparente, la cual se realiza la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Así pues, sale una potencia aparente de 2918 voltiamperios. Así pues, si queremos dibujar un triángulo de potencias, tenemos por aquí la potencia P que nos ha salido de 2300 vatios, tenemos hacia abajo importante en el triángulo, pues nos ha salido negativo, una potencia reactiva de menos 1796,3 voltiamperios reactivos, y cierro el triángulo con la potencia aparente que ha salido de 2918 voltiamperios. De este modo, este problema quedaría concluido. Espero que os haya sido de ayuda y mañana a la misma hora nos veremos con un nuevo vídeo. Muchas gracias.